Buenas tardes, estimados amigos, estimados seguidores que nos siguen en nuestras redes sociales. Soy el predicador apostólico Bernardo Rodríguez Navarrete. Nos encontramos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Hoy me permito presentarles un pequeño taller muy ameno y muy productivo para nuestra vida espiritual. Quiero hablarles hoy, es un tema muy central, edificar nuestra vida juntos a la luz de la fe y de la esperanza. Voy a compartirles la palabra de Dios, tomado de la carta de los Hebreos, de la Sagrada Biblia, en su capítulo 11, versículo 1 y siguientes. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios. Y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no aparece. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bien, pues este tema que estoy yo compartiendo es muy importante. Hay una diversidad de opiniones sobre la fe. Yo tengo fe y con eso basta. Aunque yo no vaya a la iglesia, aunque yo no escuche la palabra de Dios, aunque yo no haga oración, yo de todas maneras tengo fe y con eso, con eso me arreglo. Pues no, estimados hermanos, no es suficiente nada más decir tener fe porque son palabras. La fe se tiene que llevar a la práctica. La fe nos va a acercar a escuchar a Dios. La fe nos va a dar la luz del entendimiento, ¿verdad? De la sabiduría, para ver y revisar cómo va mi vida, hacia dónde va mi dirección espiritual. Entonces, eso es bastante importante saber. La fe es creer que se tiene lo que se espera y aunque no se vea. La fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Por ello tuvieron nuestros antepasados la aprobación de Dios. La misma carta que hemos leído, ¿verdad? Sí, a los Hebreos. Bien. ¿Qué es la fe? Tener fe en una persona es confiar en ella, en su honestidad y verdad, sabiendo que no seremos engañados. Cuando esta fe se refiere a Dios, no solo creemos en algo, sino en alguien. Los cristianos tenemos fe en Dios porque Jesús nos ha dicho. Y lo contrastamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Correcto? ¿Cómo tener fe? ¿Cómo puedo yo tener fe? Nadie puede decretar ni imponer la fe porque esta es un don de Dios que brota del encuentro con Jesús. A este respecto, el Papa, su Santidad Benedicto XVI, nos comparte esta encíclica de Deus Caritas. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Así lo vieron los primeros discípulos y discípulas. Todos los que se encontraron con él quedaron impactados de su persona y quisieron seguirlo, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería el don maravilloso de la fe que caracteriza? La fe nos va a caracterizar en algunos aspectos. Vamos a analizar algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos la parte gratuita. ¿Por qué gratuita? Porque es un regalo de Dios que nos da la gracia y capacidad
para aceptar muchas realidades que superan el entendimiento, como la vida eterna, la resurrección, el poder del amor y del perdón. Tener fe es confiar por encima de toda duda, por encima de lo material, por encima de cualquier situación que humanamente creemos o consideramos que es más importante. Pero más importante es Dios, porque Dios nos da todo aquello, nos da lo material, nos da el trabajo, nos da el alimento, nos da tantas cosas que debemos revisar eso, ponerle seriedad, que gracias a Dios tenemos trabajo, gracias a Dios estamos prosperando, estamos creciendo, en fin, va aumentando nuestra vida, ¿verdad?, en frutos abundantes que Dios nos da. Ahora, lo siguiente, la búsqueda. La fe no se reduce a sentimientos o emociones o algo irracional, porque entonces sería absurdo que hay que aceptar sin buscar su significado profundo. La fe también es racional, implica el esfuerzo de encontrar el sentido. El Papa Juan Pablo II nos dice en esta siguiente encíclica: la fe es adhesión a Dios en el claro oscuro del misterio. Sin embargo, es también búsqueda con el deseo de conocer más y más mejor la verdad revelada. Confianza y acción. La fe, además de confianza en las verdades que Dios nos da, implica adherirnos a la palabra de Cristo y entregarnos a Él, esforzarnos por actuar y vivir como nos pide su voluntad. Es que nos amemos unos a otros con un amor hecho y encaminado a las obras, a las acciones. Lo confrontamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 17. Si tenemos una Biblia, hay que buscar. Es Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 17. Y los que no tienen Biblia, les comparto y les sugiero, adquieran una Biblia, porque ese es el libro de la vida, ese es el centro de nuestra vida. Ahí vamos a encontrar la verdad de Cristo, ahí encontramos las soluciones a nuestros problemas, a nuestras necesidades o prioridades. Lo encontramos en la palabra de Dios, ¿correcto? La luz. El Papa Francisco afirma que la fe no es absolutamente clara. Si lo fuera, ya no sería fe. Es como la luz de los faros de un auto en la noche. Parte queda iluminada y otra gran permanece en tinieblas. Pero la luz del coche ilumina y nos ayuda a saber que por dónde nos vamos a ir. La fe es una luz que nos orienta para saber conducirnos. El Lumen Fidei es un documento, una encíclica, ¿correcto? Y así pasa en nuestra vida. En una parte tenemos una luz, en otra parte hay oscuridad, ¿verdad? Como que no sabemos decidirnos, ¿verdad? En conclusión, para nosotros los cristianos la fe es creer en Jesús, creer firmemente. Yo no puedo creer en un humano, con lo que Él me dice, ¿sí? Yo debo analizarlo y dejarme guiar por la luz de Cristo. Aceptar su proyecto de amor y salvación, que es el reino. Vivir su evangelio, haciendo coincidir nuestros intereses, pensamientos y anhelos con los de Él. Es decir, lo que vamos a hacer tiene que ir relacionado con la palabra del Señor, ¿correcto? Entonces, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Por eso el padre del niño gritó al instante: creo, pero ayúdame a tener más fe. San Marcos, capítulo 9, capítulo 23 al 24. Ahí está. Tenemos que comprometernos para crecer en la fe. No es nada más decir tengo fe y se acabó. No, pues no, Señor. Tenemos que demostrar que tenemos fe con las acciones, con las obras. Yo no puedo únicamente leer la palabra de Dios y nada más la cierro. Yo no puedo hablar de fe si no tengo la Biblia, porque la Biblia me va a llevar
al camino verdadero y auténtico. ¿Correcto? Comprometernos es seguir a Jesús, es caminar con Él. Luego tenemos que incorporarnos a la vida de la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Tenemos que aprender también a orar, porque antes de leer la Biblia tenemos que hacer oración. Que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder comprender el mensaje de salvación. Hay que entender los sacramentos, es muy importante los valores de los sacramentos, ¿verdad? Como tenemos el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Aceptar que no podemos saberlo todo y confiar en que el Señor nos ayudará a llevar una relación de amor, de bendición, caminar en el Señor, comprender el sentido del dolor y del sufrimiento. ¿Correcto? Vamos a compartir algunas preguntas que es para ustedes, los que nos ven nuestros contenidos, ¿verdad? Ahí en las redes sociales. Pues voy a compartir unas preguntas para que examinemos esa pregunta. Ustedes y yo analicemos esa pregunta. Ahí en su casita, donde están ustedes, en el lugar que se encuentren, analicen, por favor. Al igual yo también las voy a analizar. Para mí, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Para mí, ¿qué significa la fe? Porque muchas veces estamos equivocados. Tengo fe, pero no me acerco a la celebración. No tengo mi Biblia, no la tengo, ¿sí? Entonces, si yo no tengo la Biblia, ¿cómo puedo tener fe? Si no, yo no escucho la palabra de Dios, ¿cómo puedo decir que tengo fe? Una fe sin la luz de Cristo, sin su palabra, es una fe muerta. Bien, ¿qué me hace aceptar o rechazar la fe? ¿Qué me hace aceptar? A veces otras cosas que consideramos materiales que son más importantes, hacemos a un lado la fe. Esa fe que decimos tener no es verdad, porque no lo demostramos. ¿He vivido una experiencia de encuentro con Cristo? ¿Hemos vivido alguna experiencia con Él? ¿He ido a algún retiro espiritual? ¿He ido a algún encuentro? ¿He ido a alguna convivencia? ¿He estado en algún círculo bíblico? ¿Voy los domingos a la misa dominical o a la celebración dominical? ¿Y qué resultado obtengo con ello? ¿En qué me favorece? Cuando no asisto a la misa o a la celebración dominical, ¿en qué sentido me ayuda? ¿El no ir? ¿El no querer escuchar a Dios? ¿En qué me ayuda? Pues en nada. Estamos en las tinieblas, ahí ya no hay fe, estamos completamente en la oscuridad. La siguiente, me gustaría crecer en la fe y conocer más acerca de Jesús. Hacer un examen de conciencia, sí me gustaría crecer en la fe y conocer más de cerca a Jesús. ¿Me gustaría? Hagámonos esa pregunta. Entonces es muy importante que platiquemos, ¿verdad?, sobre este tema de la fe. Hermanos, quise yo compartirles este momento, este espacio, y de Fundación Santiago Apóstol Asuntos Religiosos. Soy Bernardo Rodríguez Navarrete, predicador apostólico, y aquí estamos muy contentos de compartirles, ¿sale? Les deseo mucha felicidad y espero en Dios que esto que les compartí, sé que les va a favorecer, les va a ayudar mucho, pero siempre y cuando le pongamos interés, sobre todo, ¿sí? Es importante eso. Si yo le pongo interés a las cosas de Dios, me va a servir. Y si no le pongo interés, pues entonces me quedo como estaba, sin nada. Les invito a que revaloremos, que hagamos conciencia, a que nos acerquemos al Señor, a su palabra, vayamos a la celebración dominical. Es importante a la misa, hay que acercarnos a Dios porque es el día del Señor, porque eso también el Señor nos pedirá cuentas, ¿sale? Entonces, de aquí les mando un gran saludo, muy fraternal y con mucho respeto. Y les invito de nueva cuenta a que nos sigan en las redes sociales, apóyennos, respáldenos porque tenemos un proyecto muy importante, porque es el reino de Dios. Somos Fundación Santiago Apóstol, Asuntos Religiosos,
Sí, yo dirijo ese proyecto, soy el presidente de Fundación Santiago Apóstol Asuntos Religiosos y predicador apostólico, ¿verdad? Al servicio de la iglesia, ¿verdad? Al servicio de ustedes, hermanos. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, ¿sale? Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí estamos. Apóyennos, hermanos, dándonos un like, ¿sale? Les mando un gran saludo y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor siempre esté con ustedes, hoy y siempre. Y así sea.